Utilizas lo que sabes para hacer las cosas de manera diferente. En México hacen las obras más caras del mundo y las de menor calidad. ¿Por qué? Porque la risa te muestra tu interior, te muestra lo que tú eres. Pequeños espacios de milímetros de daño en áreas específicas hacen que hombres adultos de tu edad y de la mía pierdan completamente el lenguaje. Se llama afasia. Al momento de nacer tenemos una cantidad 3 veces mayor de neuronas que la que tenemos ya ahorita en un adulto joven. A lo mejor yo ya no tanto, pero en un adulto joven nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Claro, que no lo utilicemos correctamente, esa es otra cosa. El cerebro es tonto en ese aspecto y le gusta sentirse, le gusta verse bien, le gusta si tiene su equilibrio correcto, ¿no? A los neurocientíficos se les ha llamado mucho que son muy cínicos, porque el cínico donde te dice, pues es que el amor no existe, man. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Novus TV, un canal donde usted, hoy y siempre, va usted a aprender y obtener un granito de arena en ese océano del conocimiento. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos y les mando un saludo cordial desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Hoy, como siempre, tenemos un tema súper interesante. Y ya lo va usted a ver. Miren, recuerden que la premisa de este canal es desde que nacemos hasta que tenemos que pasar a otro plano, algo aprendimos. Y ese algo de aprendimos ha sido con la familia, con los amigos, la educación que vivimos, en el municipio que vivimos, en el barrio que vivimos, todo algo vamos aprendiendo. Pero ¿sabe qué nos pasa? Que no dejamos ese legado, que nos lo llevamos, que nada más nos recuerdan por eso. Por eso yo te invito a ti que me estás viendo, a ti que nos estás escuchando, que si tienes algo que aportar, algún tema, seas o no seas especialista, contáctanos. Y vas a ver cómo aquí vas a estar sentado y vamos a platicar ese tema que tú quieras dejar tu legado. Pero hoy tenemos un tema muy interesante, muy interesante. Y déjenme decirles algo. Dice Doyle, dice él que un espacio vacío hay que llenarlo. Así es el cerebro. Y el tema de hoy es el cerebro. Y déjenme comentar algo más. El cuerpo humano, yo considero de mi punto de vista, es algo perfecto, algo que nadie ha podido igualar, nadie. En este cuerpo tenemos manos que se mueven a nuestro libre albedrío, piernas que nos llevan a donde querramos, tenemos un sistema de respiratorio, tenemos un sistema visual, un sistema auditivo. Somos una máquina completa, tenemos órganos como el hígado, tenemos un sistema digestivo, todo. Y hay algo también importante, que hay algunas partes que sí podemos depender. Más bien, podemos en el transcurso de la vida poderlo perder. Ejemplo, los riñones. Los riñones los podemos perder de los dos que tenemos, podemos perder uno. Y podemos seguir viviendo. Pero, el tema de hoy, el cerebro, yo sé que con el especialista que vamos a platicar, con un gran amigo, un gran hermano, él nos va a decir si esta parte se pueda tocar. Porque entendamos algo, ahorita que yo estoy transmitiendo estas ideas, estoy hablando, estoy tratando de ser coherente con todo, es mi cerebro que está pensando el cómo decirles esto que les estoy comentando. Mire, recuerdo algo de donde yo le decía que tenemos una máquina perfecta, el cuerpo, el ser humano. Ya hablamos de clonación, ya hubo en 1996, que lo dieron a conocer en 1997, la oveja Dolly que fue clonada. Ok, y ahí la parte científica, la parte moral, la parte ética, se preguntaba, ¿y el ser humano también lo van a hacer? Y eso me trae a colación un libro que salió en 1818, el siglo antepasado, que lo hizo una inglesa que es Mary.
Mary Shelley, que hizo el libro llamado Frankenstein, el pequeño Prometeo. Y también aquí aclarar, todos pensamos que Frankenstein es el ser que crea el doctor que se llamaba Víctor Frankenstein, el cual hace de diferentes partes de cuerpos, crea ese ser y después con electricidad logra que ese ser tenga vida. Pero es una novela. Probablemente habrá científicos pensando en clonar a un hombre, pero hay algo que estamos claros, hasta el día de hoy no ha habido eso. Habrá computadoras que puedan ser más rápidas que nosotros en la parte de nuestro cerebro, pero nunca habrá computadoras que puedan suplirnos. Pero bueno, de todo eso y más queremos saber, porque yo tengo hay mucha curiosidad sobre conocer el cerebro, qué es lo que me permite a mí hoy estar sentado frente a ustedes, platicarles cosas, haber traído a una persona que es experto en la materia y que le pueda transmitir eso, pero él es el experto. Yo soy una persona que me gusta y que también, como todos ustedes, somos curiosos y queremos saber. Quiero saber eso, quiero saber qué es el cerebro, quiero saber lo de la memoria, qué es la mente, qué es la inteligencia, o sea, todo lo que en alguna ocasión cuestionamos o somos cuestionables, y también por qué a veces dejamos de recordar algo. Pero bueno, déjenme presentarles, pero antes de presentarles, y no se me vaya a pasar, denles ustedes un dedito arriba, por favor, y también suscríbanse al canal. Y sobre todo suscríbanse, porque entre más suscripciones haya, más personas van a poder saber sobre los temas que le estamos exponiendo, que como lo dije en un principio, el tema de hoy es súper interesante. Ahora sí, déjenme presentarle a mi gran amigo y hermano. Él es Orlando Eduardo Hansen Carrión. Él es doctor, él es egresado de la universidad de aquí de la UJAT, él es médico cirujano. Es también licenciado en pedagogía, licenciado en psicología, especialista en rehabilitación por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, máster en neurociencias y biología del comportamiento por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Tiene maestría en educación por la Universidad Maya de Chiapas, tiene maestría en neuropsicología por la Universidad Mesoamericana de Puebla, profesor investigador de la UJAT en la División Académica de Ciencias de la Salud, en la licenciatura de médico cirujano, en las asignaturas de anatomía, neuroanatomía, fisiopatología y rehabilitación. Es médico adscrito del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE del Estado de Tabasco desde hace 18 años, y de aquí ha sido 2 veces director. Ha impartido cursos y conferencias, que es mucho, y entonces nos llevaríamos aquí gran parte del programa, y lo que a mí me interesa, y usted también, que le está invirtiendo su tiempo, es escucharlo a él. Mi hermano, bienvenido. Gracias, Roberto. Echar la mano, mi hermano. Muchas gracias por invitarme, No. gracias por esta cálida bienvenida. Te lo agradezco. Yo sé que yo tengo años de conocerlo, hemos compartido el pan y la sal, y siempre yo lo he admirado porque ha sido una persona muy crítica, pero crítica, pero con esto. O sea, es decir, es una persona que ha estudiado mucho, lee mucho. Vean su currículum. Ahorita yo también, yo no sabía que ya tiene otras licenciaturas más en su haber, y eso te hace que tengas un cúmulo de información que puedas compartir. Yo sé que hoy vamos nomás a desgranar un poquitito de ti, pero yo creo que la invitación va a seguir eterna, y ya hemos estado platicando otro proyecto que tenemos, que lo vamos a aterrizar también. Y yo quisiera empezar con el tema Hansen. Le voy a decir Hansen porque, a pesar de tener todas esas credenciales, pues él es mi hermano. Claro. Y tenemos la gran confianza. Somos amigos. Y lo respeto y lo admiro. Y es mutuo, amigo. Es mutuo. Te lo agradezco, hermano. Y te agradezco que hayas aceptado, ¿eh? Tú sabes que... Y qué bueno que podamos hacerlo hoy.
hermano, esa parte del cerebro, ¿no? A mí me queda claro que pues es nuestra parte motora en el sentido de nuestros pensamientos y todo. Pero vamos a dándole contexto. ¿Qué es el cerebro? Bueno, podríamos responder desde distintos paradigmas, pero basado en el paradigma fisiológico, el paradigma anatómico, el punto de vista cientifista biológico, es ese órgano central que controla precisamente al ser humano y que le da esa ventana hacia todo el exterior. Hoy sabemos precisamente que el cerebro es un órgano que ha evolucionado durante literalmente cientos de miles de años, millones de años basados en las teorías de Darwin y que hoy es precisamente como es, consciente de sí mismo. Inclusive por algo hoy se nos denomina Homo sapiens sapiens, hombre que sabe, porque al final de cuentas el cerebro está consciente de sí mismo. Entonces el cerebro se erige como esa estructura fundamental donde se encuentran alojadas las funciones que nos permiten representarnos, ¿no? Durante siglos se pensaba, por ejemplo, que mucho de lo que sentimos y pensamos estaban alojados en otros lugares, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, le llamábamos, es que tienes una enfermedad del corazón cuando te estabas dolido por un mal amor, etcétera? Bueno, hoy sabemos que esto es controlado realmente por el cerebro, incluso por sustancias que el cerebro produce, neurotransmisores, etcétera. Y el cerebro controla realmente todo. El cerebro controla, al mismo tiempo obviamente depende de funciones muy estrictas, y normalmente el cerebro es el encargado de mantener también, además de ese contacto con el exterior, un equilibrio por medio precisamente de sistemas específicos que tiene dentro de su división. No quiero entrar así como que súper específico a las divisiones: sistema nervioso central, periférico, sistema nervioso autónomo vegetativo, simpático, parasimpático. Es bastante extenso, sin embargo te puedo decir que todo esto es controlado desde las áreas más avanzadas del cerebro, que es la corteza, donde se encuentran grupos de neuronas las más especializadas, las más evolucionadas, y en ciertas áreas llamadas subcorticales, núcleos subcorticales, grupos específicos donde se encuentran también neuronas que van comunicándose entre sí para llegar a tener control de todo lo que somos, sentimos, pensamos, etc. Entonces el cerebro, usando una analogía moderna, reciente, es un supercomputador que controla toda nuestra economía, ¿no? Pero hace rato comentaba y también escuchaba a otros que son estudiosos de la neurociencia, decía que actualmente no hay una computadora que pueda hacer lo que nosotros podemos hacer, así que todavía no hay una computadora que pueda suplirnos, que sí nos superan en algunas cosas, ¿no? Claro. Como en sumar, en calcular. En velocidad. ¿No? En velocidad. En velocidad de procesamiento. Ah, ok. Hace muchos años Carl Sagan, de los primeros grandes difusores de la ciencia, divulgadores científicos, decía que comparar el cerebro con una computadora de aquellos años finales de los 70, 80 en cuanto a velocidad de procesamiento era comparar un jet supersónico con un carro tirado por mulas. Era algo prosaico esa comparación. Sin embargo, es precisa porque pensamos muy bien, pero no tan rápido. E inclusive las personas con mayores capacidades intelectuales tienden a tener procesamientos, además de muy buenos, muy rápidos, y son de las diferenciaciones que existen dentro de las mediciones. Sin embargo, efectivamente, ninguna supercomputadora ha logrado la complejidad de los procesos, porque lo que tiene el cerebro, lo que compensa con no tanta rapidez, lo compensa con grandes complejidades. Un ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo, como es el lenguaje que estamos presentando, otros seres vivos tienen otros medios de comunicarse. Sin embargo, carecen de la complejidad del lenguaje
que nosotros tenemos gracias a la interacción de varias partes de nuestro cerebro. No es solo una, sino varias partes del cerebro establecen lenguaje, ¿no? Pero ahí te voy a interrumpir. Pero el lenguaje es lo que nos diferencia de otros animales. Sí, claro. Aquí se vuelve prudente diferenciar entre comunicación, lengua y lenguaje. Entonces, por ejemplo, nosotros comunicarse, se comunican, por ejemplo, las hormigas por medios químicos. Segregan algunos químicos, se comunican entre ellas y saben por ese químico. Eso andan, ¿no? Es una comunicación. Un lenguaje es precisamente un cúmulo de elementos que ayudan a especializar una forma de comunicación, y una lengua son ya procesos y especificidades en todo un proceso de comunicación, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, por eso se llama lengua de señas. La lengua de señas es una forma de comunicación dentro del lenguaje humano. Requiere tener, sin embargo, procesos en los cuales identificas un tipo de por ejemplo, decir gracias, que esto es gracias en lenguaje de señas, o un aplauso, y que tienes un simbolismo. Entonces, todo el lenguaje tiene distintos elementos. Y el cerebro tiene que identificarlos. El cerebro, para que, si yo te digo ahorita que la palabra manzana, las áreas de tu cerebro que se están activando son varias, porque además de que te lo dije, automáticamente una imagen de una manzana. Al final de cuentas, eso es gracias a una corteza visual que tiene elementos grabados ahí de lo que es una manzana. En cambio, si te digo un tracker de sushi, ¿qué es? No está grabado en tu cerebro, entonces no sabes ni está grabado dentro de tu biblioteca auditiva ni tu biblioteca, porque es algo que acabo de inventar. Y entonces, sin embargo, tu cerebro buscaría buscar algo que se asemeje, etc. Así de complejo es el cerebro, ¿no? Entonces, el objeto del cerebro y sus complejidades es tratar de acomodarnos y adaptarnos a donde estamos, ¿no? Pero, a ver, aquí hay unas preguntas que... déjame platicarte algo que también por ahí, investigándolo un poco, ¿no? Decía, es que quiero regresarme a lo que es lenguaje. La pregunta es, ¿qué nos diferencian de los animales, no? Y algunos neurocientíficos decían que es el lenguaje, por eso te decía la palabra lenguaje. Y hablaban sobre una pareja en Estados Unidos, dicen que crió a su bebé y a un chimpancé, o sea, los dos lo criaron. Y el chimpancé y el bebé fueron creciendo y pero haciendo lo mismo, ¿no? Fueron haciendo lo mismo. Cuando el niño cumplió 3 años y empezó a hablar, fue cuando ¡fum! Y el chimpancé se quedó ahí. Entonces, ellos van concluyendo con eso, creo que con esa parte que comentan es de que el chimpancé o ese tipo de animal puede imitar o tiene cierta, no sé si la palabra inteligencia, no lo sé, de poder aprender eso, pero ya tratar de aprender un lenguaje así como el ser humano, yo creo que es la parte que nos diferencia, ¿no? No sé si hay una parte que... Es que nos diferencia 1% de material genético, y en ese 1% está la complejidad del cerebro. O sea, el cerebro de estos primates es similar a los del ser humano, dado que todo indica que somos primos, o todo indica que tenemos ciertas coincidencias en las líneas evolutivas, o por lo menos así lo marca ciertas teorías, como la de Darwin, que por cierto está hoy muy golpeada, pero ese es otro tema. Y se descubre que tenemos solo un por ciento de diferencia, pero ese 1% nos vuelve, o sea, que tenemos capacidades que estos primates no tienen. Se han encontrado, por ejemplo, primates que han aprendido a hablar gracias al lenguaje de señas. Sin embargo, jamás van a tener los niveles de complejidad, las capacidades de abstracción que el ser humano tiene. La capacidad de abstracción, que es algo, hay distintas formas de abstracción. Por poner un ejemplo simple y llano y rápido, la abstracción matemática que todos vamos adquiriendo conforme vamos creciendo, ellos tienen ciertos límites hasta dónde pueden abstraerse. Pueden resolver ejercicios simples,
pero sus cerebros carecen precisamente del área, del espacio. El cerebro tiene algo que se llama circunvoluciones, que si todos nuestros televidentes nos recuerdan una imagen rápida de un cerebro, son surcos, tiene como surcos y parece que se van adentrando. Todo eso es corteza cerebral que va hacia adentro, es una extensión más grande, por eso las circunvoluciones son tan importantes. Incluso en algunos trastornos que vemos en niños recién nacidos, uno en particular llamado lisencefalia, donde se vuelve más liso el cerebro, porque carece de esto y hace que tenga menor corteza y menor cantidad de neuronas. Y eso hace obviamente que estos niños tengan retrasos intelectuales cognitivos profundos, en los cuales inclusive llegan a carecer de lenguaje verbal, oral, el resto de su vida y se comunican por sonidos. Incluso cuando se analizan estos casos, sus conductas llegan a recordarnos precisamente a ciertos primates. Y ojo, no lo estoy diciendo de una forma peyorativa, lo digo precisamente con el respeto que me merecen estos niños, estos pacientes. Y lo estamos haciendo como un ejercicio científico donde pensamos cómo el cerebro llega a ser tan importante y cómo estas deficiencias que tienen estos pequeños, estos seres humanos, hace precisamente que ya no tengan esas capacidades. Y los que nos dedicamos, por ejemplo, a la rehabilitación y a todo esto, siempre luchamos por tratar de encontrar otras áreas del cerebro que compensen. Ahí entra una capacidad que tiene nuestro cerebro que no se ha encontrado de forma tan importante en otros primates, como es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro a adaptarse después de lesiones y que vuelva a aprender precisamente en el caso de lesiones o en el caso de algún evento traumático, patológico de cualquier índole, que vuelva a aprender precisamente usando otras áreas, porque el cerebro tiene esa plasticidad, ¿no? Entonces, mi área es lo que hacemos, ¿no? Pero nada más para que, puse el ejemplo para que dimensionemos entonces la importancia del cerebro. Pero, a ver, eso, me dijiste el 1% de qué? Del material genético. El material genético. Los primates, sobre todo, por ejemplo, los orangutanes y chimpancés, que son los primates más evolucionados en cuanto a su cerebro, a su sistema nervioso, se ha encontrado que tenemos una diferencia solo del 1% del material genético. Hace poco hacía una reflexión este nuevo divulgador científico autonombrado heredero de Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, que decía, bueno, imagínense, porque le hacían la pregunta, ¿no?, de por qué no nos han visitado seres de otros planetas, y él usaba este ejemplo, dice, si el 1% hace que los chimpancés sean animales que jamás van a crear una Mona Lisa, que jamás van a crear un David, que jamás van a crear todas las cosas que nosotros hemos creado, jamás, es imposible. Imaginémonos que fuéramos solo 1% diferente a una especie superior. ¿Te imaginas todo lo que ellos harían que para nosotros sería algo inconmensurable? O sea, no podríamos dimensionarlo en estos momentos, ¿no? Entonces, las proporciones a veces parecen demasiado grandes cuando lo vemos siendo nosotros, obviamente, la especie dominante. Él lo usaba porque él, como cosmólogo y astrofísico, se respondió esto. En mi área, en mi campo, que en este caso es la neurociencia, la rehabilitación, o la neurociencia aplicada a rehabilitación, pues sí, obviamente es muy interesante ver cómo pequeños espacios de milímetros de daño en áreas específicas hacen que hombres adultos de tu edad y de la mía pierdan completamente el lenguaje. Se llama afasia. Y cuando te da un cierto tipo de infarto cerebral, de accidente cerebrovascular, que es el nombre clínico que usamos. Y cuando vemos en estudios de imagen, son lesiones en zonas tan pequeñas, pero que están específicamente, y son personas que ya no pueden emitir precisamente palabras, ¿no? Hace rato decías esa plasticidad. No pueden eso que me estás comentando. Sí se puede. Claro. Dentro del armamento que usamos en medicina y en otras áreas de las ciencias médicas, como son, por ejemplo, las licenciaturas en comunicación humana, los fisioterapeutas, etcétera, tenemos cómo hacerlo. Hay factores que van a ayudar o a perjudicar el qué tanto podamos recuperar la edad de la persona, si era una persona sana, si era una persona que fumaba, si tenía enfermedades crónico-degenerativas previas, etcétera.
¿Por qué? Porque el cerebro está compuesto al final de cuentas por células. El cerebro está compuesto por células, por neuronas, que son las células, las unidades funcionales del sistema nervioso central y que se comunican entre sí. Entonces, nosotros la neuroplasticidad la basamos en volver a enseñarle a comunicarse a estas neuronas, crear nuevas vías de comunicación con parte de sus componentes, axones, dendritas, etc. Y crear nuevas vías que traten de hacer esto. Pero si la persona obviamente está con, insisto, fumadora, con consumo previo de alcohol en grandes cantidades, lo cual habrá hecho que tuviera pobres tasas de recuperación celular, la recuperación se vuelve mucho más difícil, ¿no? Más complicada. Ahorita mencionaste neuronas. Dicen que son cuántas, miles de millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas aproximadamente, y eso después de lo que llamamos la poda neuronal que se da en la primera infancia, entre los 3 años aproximadamente, un poquito antes, dependiendo, puede variar aunque hay un estándar. Existe algo que se llama poda neuronal. La poda neuronal se da porque tenemos un exceso de neuronas al momento de nacer, y suena un poco raro. Al momento de nacer tenemos una cantidad 3 veces mayor de neuronas que la que tenemos ya ahorita en un adulto joven. A lo mejor tú y yo ya no tanto, pero en un adulto joven, sano sobre todo, 100.000 millones de neuronas aproximadamente. Son las cifras más conocidas, aunque hay cambios, ¿no? En un niño pequeño estamos hablando que pueden llegar a ser hasta 300.000 millones de neuronas. Sin embargo, la poda neuronal es un proceso, es una variante de un proceso que nuestras células hacen que se llama apoptosis. La apoptosis, o llamada muerte celular programada o suicidio celular, es necesario cuando una célula que está y no está funcionando, lo que puede hacer es perjudicar, o que puede hacer algo que no está correcto, ¿no? Entonces, la poda neuronal lo que hace es agarrar y eliminar una cantidad de células nerviosas, de neuronas, que no están siendo utilizadas en ese momento. ¿Por qué? Porque todavía el proceso de crecimiento, y eso no los va a volver menos inteligentes, no nos va a causar, insisto, es algo requerido. Estas podas neuronales varían dependiendo de la persona, del ser humano, del niño, de cómo está siendo estimulado, de hecho de algunas condiciones genéticas. Hoy algunas condiciones dentro de los trastornos, llamados trastornos de neurodesarrollo, en particular el autismo, sabemos que estas podas neuronales no se realizan adecuadamente, y sabemos hoy dentro de los estudios genéticos específicos del autismo en particular que la deficiencia en estos procesos de poda neuronal es un factor que llega a contribuir a la presencia también del autismo. Entonces, insisto. Esa parte que tú me estás diciendo que es algo natural de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, afecta entonces. Si no se realiza correctamente. La poda neuronal es necesaria. Se hace y se hace y varía. No tenemos forma de cuantificar qué tanto. Bueno, tenemos estudios de imagen ya muy modernos, muy avanzados, pero que no los tenemos a la mano de todos. Es decir, si yo quiero ir a ver, vamos a hacerle un estudio a este niño para ver cómo salió de su poda neuronal, en nuestro país es algo muy complicado, por no decir en Tabasco, ¿no? Sí, casi. Pero existen estudios que sí, en centros muy grandes, donde se establece y se hace realmente estudios donde podemos determinar precisamente, incluso mucho de estos, la realidad es de que muchos de estos estudios se hacen ya en cerebros de niños fallecidos. ¿Por qué? Porque realmente se tiene que hacer bajo microscopio y se hacen. La corteza cerebral tiene niveles, son 6 niveles donde se encuentran distintos tipos de neuronas, cada grupo de neuronas tiene un nombre diferente, pero cuando se hace un estudio en macro de esto, se ve precisamente qué tanto, y ahí se hace una cuantificación promedio, y se ha encontrado esto de trastornos en los procesos de poda neuronal en esta etapa de la vida. Y bueno, digo, ya me metí a lo mejor a hablar de un tema específico, complejo como es el autismo, pero lo que lo hago es ponerlo sobre la mesa del tema de hoy, que es el cerebro, para entender cómo precisamente procesos que deberían de estarse dando y que no se dan adecuadamente causan este problema, y que incluso
Muchos pensaríamos, hombre, pues es que tener más neuronas te va a volver más inteligente. No, no es cierto, nada que ver. A ver, dice, hablamos de, ya viste, miles de millones de neuronas, se habla de 100.000, ¿no? 100.000 millones de neuronas. ¿Todas tienen una función o nada más están de agrapa? ¿Tiene una función? Fíjate que tú me platicabas antes de empezar la plática y me hacías la pregunta de que si en verdad utilizamos todo nuestro cerebro, ¿no? Y ese famoso mito que solo usamos el... Por eso, esa es la parte que... Nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Así es. Claro, que no lo utilicemos correctamente, esa es otra cosa, pero nosotros utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Al final de cuentas, cada neurona puede tener en promedio más de 10.000 conexiones, fíjate. Y esto es por la forma en que se está interconectando en distintos canales. O sea, una sola neurona compuesto por su cuerpo o soma, su cilindroeje o axón y las dendritas, que son las formas junto con el axón de comunicarse, crean redes vastas, enormes, donde una dendrita se va a comunicar con otras 10 o 20 y esas a su vez, imagínate todo un sistema piramidal que se va creando, ¿no? Por eso se habla de conexiones tan amplias de una sola neurona. Entonces, imagínate cada una cómo se va interconectando. Entonces, simplemente para estar de pie con los ojos cerrados y con un pie, no lo voy a hacer por la cámara, que no, a lo mejor tendría que hacer muchos movimientos, pero pararte, algo que lo damos por sentado y que cualquier niño de edad escolar lo puede hacer. A ver, párate en un solo pie, cierra los ojos y tócate. Estás utilizando áreas muy específicas de tu cerebro para hacer algo así. Entonces, nosotros vamos utilizando nuestro cerebro de formas a veces inconscientes, cada vez que estamos realizando actividades que, insisto, damos por sentado. Lo que nos dedicamos a la rehabilitación, Roberto, precisamente somos grandes críticos de cómo damos por sentado muchas cosas, incluso otras áreas de la medicina, porque solo hasta que perdemos funciones de formas tan drásticas como nosotros vemos, que muchas de nuestros colegas de otras áreas de especialidad ya no los mandan porque dicen, bueno, ya, ¿qué hago, no? El neurocirujano que drena, por ejemplo, un hematoma después de un accidente, un traumatismo craneoencefálico, lo drena, le salva la vida para evitar que ese hematoma cause aumento en la presión y muera la persona, pero ya hay un daño ahí. En el área de rehabilitación somos los que vamos a buscar recuperar. Y la gente que tiene este daño te dice, es que ya no puedo escribir. Yo escribía, de hecho yo era abogado y pues, imagínate la gran versatilidad que un abogado tiene que tener para hacer escritos y el lenguaje, y ahorita que son los juicios orales, ya no puedo hablar bien y hablan, no, siempre especifico porque no me gusta que piensen que lo hago de forma de burla, lo hago para ejemplificar. Cuando las personas, entonces todo eso que ya no pueden articular correctamente, dice, oiga, y me llegan a preguntar los familiares, precisamente pues las personas no saben, oiga, pero si él no tuvo nada en la garganta, no tuvo nada en la boca, ¿por qué habla? Pues porque quien controla la motricidad de nuestra lengua, de nuestra boca, de todo eso, nuestras cuerdas vocales, es la corteza motora, en unión con un área específica de la lengua que se llama el área de Broca, que es el área motora del lenguaje, junto con otra área que es el área de Wernicke, que es el área precisamente sensorial, le podríamos llamar a esta área del lenguaje, más aparte con otras subáreas del cerebro, con el cíngulo y con cortezas visuales y su relación con la corteza temporal, que es la área de asociación. Bueno, entonces, cuando nosotros en rehabilitación vemos precisamente todos esos estragos en el cerebro y cómo cosas que damos por sentadas ya no las logran hacer las personas, escribir, hablar, leer, incluso tenemos trastornos en el cerebro donde las personas no pueden reconocer caras, ya no te reconocen las caras. ¿Y él quién es? Personas que tienen a su hijo adulto de 20 años, no sé quién es tu hijo. ¿Cómo? Es tu hijo. No pueden reconocer la cara. Entonces, hay todo un proceso, ¿no? Y las famosas, digo, en la cine, en la televisión se vuelven muy conocidas las famosas, ahorita la palabra amnesias, ¿no? Y las amnesias tienen también una gran división en cuanto a qué tipo de amnesia vas a tener, y amnesias muy específicas, pero así de complicado es el cerebro. Entonces, imagínate
Si yo, vamos a poner el ejemplo que estábamos con nuestro querido amigo, nuestro productor, que oye, es fulano, y te decía, es que no me acuerdo, soy muy malo para las caras. O sea, al final de cuentas, para yo poder traer, a evocar el recuerdo de él, a lo mejor tendría que haber utilizado un contexto diferente o hacer un ejercicio. A lo mejor fue cuando fuimos a una comida, etcétera, ¿no? Y el cerebro funciona al 100%. Eso que funciona al 10% es un mito que incluso, bueno, luego cuando se empezó a estudiar cerebros de gente del nivel intelectual como tipo Albert Einstein, pues se empezó a pronunciar este tipo de mitos. No, no es cierto. Y el cerebro de Albert Einstein se han encontrado, después de ser estudiado, grandes diferencias, sobre todo en áreas específicas, cómo estaba más avanzado, con una mayor cantidad precisamente de interconexiones, que en paciente cadavérico, un cerebro de alguien muerto es muy difícil establecerlo, pero se sabe por cómo estaban precisamente la sustancia gris o la sustancia blanca, que la sustancia gris son los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca son los axones, esos cables que se llaman blanca porque están recubiertos de mielina, que es una sustancia que ayuda a la mayor velocidad de transporte del impulso nervioso, y por eso se llama sustancia blanca, ¿no? Pero nuestro cerebro lo usamos al 100. Entonces, se puede, pues si estás hablando déjame, a mí me tiene ahorita, me llama mucho la atención cuando me hablas de 100.000 millones de neuronas. Estoy pensando, 100.000 en la cabeza, son un mundo. ¿Se pueden detectar cuando se hace, ¿cómo le llaman? ¿Necropsia? Sí, claro, bueno, sí, claro, hacen tinciones, sí, en paciente cadavérico se hace tinción una tinción especializada para saber cómo era. Hoy hay estudios más avanzados que en paciente en vivo también. ¿Me puedes decir, esto es una neurona? Sí. Sí, claro. Sí, son tinciones, y con microscopía electrónica establecen, claro. Y en paciente en vivo, hoy tenemos procesos precisamente donde podemos medir la actividad neuronal gracias a estudios de imagen súper avanzados, como lo que son los estudios de imagen por emisión de positrón, donde podemos ver qué áreas específicas del cerebro están funcionando más, e incluso en tiempo real, donde se han hecho estudios donde una persona se le daba una noticia, se le mostraba una imagen, qué área, se le presentaba la imagen de un ser querido, de un ser odiado. Pues sabemos hoy áreas específicas donde se encuentra, y aquí voy a entrar a un tema difícil, porque te decía que el cerebro lo podemos ver desde varios paradigmas, ¿no? A los neurocientíficos se les ha llamado mucho que son muy cínicos, porque el cínico donde te dice, pues es que el amor no existe, mano, el amor no es otra cosa más que dopamina en grandes cantidades, que es un neurotransmisor, y el enamoramiento es dopamina, y luego el apego es oxitocina. Ok, tu esposa que conociste y en los primeros 3 años, que es y entra la psicología, ese enamoramiento era porque estaba la dopamina todo lo que daba. Pasan esos 3 años y pues sí, es mi esposa y la sigo queriendo, pero ya no tienes esa intensidad de que te daba y que era un impulso casi animal, porque ya no hay tanta dopamina y entra la oxitocina, que ese, por ejemplo, también se produce al momento de dar a luz por las mujeres y hace en grandes cantidades y hace que proteja a la cría, al bebé. La oxitocina, que además se produce en las mujeres que dan a luz, precisamente porque ayuda a dar contracciones uterinas para la expulsión del producto y luego de la placenta. Pero entonces, los cínicos, o si nosotros viéramos el cerebro desde el paradigma filosófico, muchos dirían que únicamente vamos a tenerlo, ya que todos los sentimientos y emociones realmente no son otra cosa que bioquímica. Yo no creo eso, digo, conozco muy bien todas las funciones y las sustancias. Sin embargo, basado en lo que aún desconocemos, creo realmente que hay algo metafísico dentro del cerebro. Y digo, recordemos a nuestros televidentes, lo metafísico siempre se ve como algo raro, como algo chamánico, algo brujería, algo sobrenatural. No, pero la metafísica está en decir, a ver, ¿cómo un neurotransmisor tan básico como lo es la serotonina nos da felicidad? La serotonina es uno de los neurotransmisores que son más importantes para lo que es el estado de bienestar en general.
al no tener una cantidad suficiente de serotonina, que hemos hecho en depresión, es muy importante este neurotransmisor, pero nos da la felicidad en general. Pero y podemos estudiar, la gente que se dedica a esto estudia cómo la serotonina pasa de un botón presináptico a una hendidura sináptica, a lo que es receptores específicos serotoninérgicos, y luego entra un proceso llamado recaptura de serotonina. Bueno, y ahí entra lo metafísico. Ahí entra cómo se manifiesta esta química en elementos no tangibles, como son las emociones, como es la felicidad, como el ver, yo tengo mi peque de 4 años y el que yo lo vea corriendo, gritando, el otro día que lo fui a ver a su pastorela, o sea, me causa cosas que no puedes explicar, ¿no? Y ahí la psicología, que no es que se oponga o no es que sea enemiga, sino le da otro sentido a las neurociencias y busca precisamente encontrar en esa psique, en esa alma, porque pues, la psicología lo que busca es estudiar al alma, que no es tangible tampoco, eso, ¿no? Entonces, me ha gustado y he buscado precisamente el que yo haya estudiado todas estas cosas extras porque me daba curiosidad y yo quería verlo desde las otras ópticas, porque las ópticas de las neurociencias frías y duras te enseñan y te dicen todo lo que son los neurotransmisores, cómo funcionan en áreas específicas, la bioquímica, las enzimas que trabajan, etc. Y sin embargo, eso no te da totalmente esa manifestación metafísica. La psicología estudia esa parte. La psicología, de hecho, hoy la psicología busca apoyarse en las neurociencias, la mejor psicología, la psicología más científica, busca apoyarse en las neurociencias y crear, que al final de cuentas es el objetivo final de todo esto, un mejor bienestar. Combinar precisamente el conocimiento del cerebro como una entidad de control, pero que se conoce a sí misma el cerebro, que se sabe consciente de sí mismo y que puede autorregularse. Y de hecho, dentro de la rehabilitación y la psicología y la neuroplasticidad como herramienta, existe lo que llamamos el neurofeedback o neuroretroalimentación. Que tú, por ejemplo, una persona que le da algo tan simple como parálisis facial, hemos visto, a lo mejor hemos tenido familiares con parálisis facial, nosotros en rehabilitación una cosa que hacemos, mira, se va usted a parar frente a un espejo y la persona está con la desviación y va a agarrar y va a hacer estas muecas, mire, va a fruncir su nariz, su ceño, etc. Las personas cuando se los explico se me quedan viendo como dicen, este está loco, ¿para qué lo voy a hacer un espejo? Porque tu cerebro tiene que aprender. Tu cerebro va a ver esas muecas, además va a ver tu hemicara que está correcta y el cerebro se retroalimenta él mismo diciendo, así tengo que estar del otro lado. Ok, perfecto. Entonces voy a realizar toda la cantidad de interconexiones y voy a trabajar con esa neuroplasticidad para lograrlo. Y lo logra. Cuando agarramos y la persona llega con una hemiplegia, por ejemplo, que es la pérdida en el movimiento de una mitad de un cuerpo porque el hemisferio del lado contrario se dañó por un accidente cerebrovascular, a la persona la rehabilitamos, le iniciamos moviéndole el brazo. Y muchas veces los familiares hasta nos reclaman al principio, oiga, pero ¿y moviéndole el brazo lo va a recuperar? Bueno, es que en los tendones existen unas células súper especializadas que se llama aparato tendinoso de Golgi. Y el aparato tendinoso de Golgi se comunica por medio de las vías periféricas, entrando por la médula, llegando a la corteza por una vía súper intrincada de comunicaciones, y le dice, mira, cerebro, hey, así lo quiero que lo hagas. A ver, créate conexiones, créate nuevas conexiones porque necesito que lo hagas. Y si la persona, te decía yo, cuando me preguntabas qué tanto, llega en el momento adecuado, va a recuperarse al 100%. Insisto, siempre, si me llega una persona de 80 años con un accidente cerebrovascular isquémico, a los 8 meses de haberle sucedido, ya no lo vamos a recuperar, porque el cerebro tiene límites. Sé que lo estoy poniendo como algo maravilloso, y sí lo es una máquina muy afinada, pero como cualquier otro elemento de esta creación, si no lo usas o la mal usas, porque el problema es el mal uso. Oye, entonces déjame porque yo creo que es esa parte que mencionaste, donde hablas de sentimientos y hablaste del famoso amor. Entonces, el amor
es una forma que se da con con ciertos productos químicos o bioquímicos del ser humano, pero eso no está explicado. O ahorita con lo que comentas, ¿se explica con lo que comentas o es algo que es inexplicable? No, sí es totalmente explicable, pero insisto, esa explicación nos llega a convertirte, si yo usaba el término del cínicos, y tú sabes bien que es hasta una corriente filosófica de los cínicos. Mira, ¿por qué nos enamoramos de la persona que nos enamoramos? La psicología te explica cierto. Eso les va a gustar, eso. Porque así van a ver por qué se enamoraron de la persona que está a tu lado. Por eso le estoy insistiendo que nos explique para ver si nos podemos desenamorar. Los que quieran, ¿no? Los que no. Mira, ¿por qué nos enamoramos de quienes nos enamoramos? Mira, los psicoanalistas o los que siguen a la corriente psicoanalítica freudiana dirían de inicio, te enamoras de alguien que sea igual a tu madre si eres hombre o a tu padre si eres mujer, o en este caso hoy que tenemos precisamente en las cuestiones de homosexualidad, hombres que tengan características similares precisamente a la que tenía tu padre o las mujeres a su madre, ¿no? Eso lo dicen los psicoanalistas, basados precisamente en ese apego, incluso en procesos tan medio abstractos como son los complejos de Edipo y de Electra, dependiendo si es en hombre y si es en mujer. Hoy las neurociencias han traído a colación estos temas y tiene que ver porque puede ser que ames eso o lo rechaces. Inclusive puedes buscar mujeres totalmente opuestas en personalidad y en el físico de tu mamá, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor tuviste un problema muy fuerte con tu mamá, no fue alguien que estuviera de una forma adecuada. Y recuerda, mi hermano, hoy te estoy dando pinceladas de muchas de estas cosas, porque pues para hablar sobre las complejidades de las relaciones interpersonales, pero te estoy dando la explicación. Entonces, durante tu crecimiento en tu cerebro se fueron creando conexiones que buscaban y creaban mayor ejemplo. Si tu mamá, vamos a poner un ejemplo, era alta y delgada y te pegaba y tenías ahí, a lo mejor vas a tener cierto grado de rechazo y buscarás lo opuesto, una mujer bajita, más rechoncha, a lo mejor. No estoy diciendo con esto que es una ley y que a fuerza tiene que ser así, ojo, mucho ojo. Estoy diciendo que es algo que se ha observado y que nosotros vamos a tener a las neurociencias muy relacionadas con estas conductas y se explica precisamente en el cerebro cómo se crea esto. Hay otras corrientes de pensamiento psicológico que, para lo que es las relaciones interpersonales, te explican de otra manera. Normalmente nosotros, y esa es una realidad, el decir que nos enamoramos por la personalidad de las personas, realmente eso te lo puede decir quizá una persona ciega. Si no es una persona ciega, lo primero de que nos enamoramos es de lo físico, de lo que entra por nuestros sentidos. Es una combinación. Yo te puedo decir que, no sé si te pasó a ti o a alguno de los que nos ven, que ves una persona, por ejemplo, muy, 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 muy bonita, te acercas y sientes un olor desagradable. A mí no me pasó nunca con el olor, sino yo soy muy auditivo. Escuchaba yo la voz de la persona, y podría tener un físico prominente, pero la voz me era desagradable. Decía yo, no es para mí. Y ahí entra precisamente cómo nuestros sentidos, que iniciábamos la plática explicando que el cerebro es quien nos comunica con el exterior. Entonces, cómo nuestros sentidos, que son esas distintas medios de comunicación, dependiendo cuál de nosotros tengamos una ligera mayor prominencia, porque también en realidad todos nuestros sentidos los utilizamos de una forma bastante equilibrada, a excepción, insisto, de personas con cierta pérdida sensorial. Siempre vamos a tener eso. Y yo, por ejemplo, que soy muy auditivo, la voz de la mujer en este caso es quizá de las cosas que además, si me gusta la estructura física de la persona, pasó por mi sistema límbico, por mi hipocampo, que es el área de memoria, mi amígdala, y dijo, esta es así como te gusta, tiene las características y medidas que son de tu gusto. Habló, la voz también, vámonos. Y empezamos a conocerla, empezamos a ver ya ahora sí algo más que el físico. Empezamos a ver sus
cualidades como ser humano, todo esto, y empezamos a hacer ese clic que termina en el enamoramiento. Y todo este proceso va creando formación precisamente de nuevas comunicaciones en áreas muy específicas, en centros llamados dopaminérgicos específicos para la dopamina, y que crea este enamoramiento, ¿no? Y el enamoramiento tiene, hasta cierto punto, y volvemos al lado neurocientífico cínico, fecha de caducidad, porque los neurotransmisores son sustancias finitas que se reciclan, los neurotransmisores son proteínas en realidad, están formados por aminoácidos, se empiezan a deshacer y se vuelven a reciclar en la neurona, porque la neurona, te decía yo, es una célula, tiene sus propias fábricas dentro de ella para, necesito esto, entonces saca nuevos elementos, los destruye, jala otra vez, y así, entonces empiezas a voltear a otro lado. No, se supone que para eso existe la oxitocina, porque la oxitocina va sustituyendo hasta cierto punto a la dopamina porque es la del apego. Sin embargo, sí puede resultar que voltees precisamente a ver a otra persona que tenga características como la de la primera y vuelvas a tener. Es un tema también de conversación de otro, pero entra sobre el tema neurocientífico, sobre la capacidad que el cerebro tiene para la monogamia. Entonces el cerebro humano sí puede ser monógamo, pero requiere de un entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser desde pequeño. Y en el caso de la cultura mexicana machista, hipermachista, no entrenamos al cerebro para ser un cerebro monógamo. El cerebro animal humano es polígamo, eso te lo garantizo, y no lo garantizo nada más porque yo lo diga. Hay varios estudios que hablan el por qué, y digo, la gran mayoría de las especies, con pequeñas excepciones, tienen durante sus vidas diversas parejas. Entonces, el ser humano, durante sus primeras etapas evolutivas como Homo, ya no como un primate como tal, sino como un Homo del subgrupo Homo, era polígamo y era para conservar sus genes, como lo hacen las otras especies. Y eso era algo totalmente que hoy le damos un sentido ético, moral, diferente, y eso porque el cerebro en su crecimiento encontró la moral. Pues antes de que existiera la moral como tal, era bien visto que tuviera varias otras parejas. Entonces, hoy, por muchas razones, buscamos la monogamia, y no está en mí, ni me pienso meter en esa bronca de decir si es correcta o incorrecta. Sin embargo, lo buscamos, pero es entrenamiento. Al cerebro lo tienes que entrenar literalmente para muchas cosas, y en la monogamia es una de ellas. Fíjate que hay un libro que se llama La familia, y habla sobre el origen de la familia, y hay un relato ahí que menciona que antes, cuando una mujer quería aparearse, entonces estaban alzando los hombres, ¿no? Y la poseían así como vemos por los perros, o sea que andan tras la hembra, ¿no? Y por eso de ahí también viene ese dicho, ¿no? Hijo de mi hija, mi nieto, ¿no? Hijo de mi hijo, quién sabe. Fíjate, esa parte y eso que estás comentando. Y también algo que de la parte de la evolución, parece, también comentaba en ese libro que me pareció muy interesante, era de que teníamos más desarrollado el olfato para saber cuando una mujer estaba en ¿cómo se dice? En celo, ¿sí? Y que lo hemos perdido. Pero fíjate, hace rato mencionaste el hipocampo y mencionaste la memoria. La memoria, el hipocampo es el donde se concentra la memoria La principal junto con la amígdala. Son dos. Sí, el hipocampo es donde más se concentra. La amígdala lo que hace es un centro de regulación y está muy interconectado en tanto de cercanía como en conexiones con el hipocampo. La amígdala regula muchas cuestiones en las emociones. La ira, por ejemplo, se regula en la amígdala, estas respuestas precisamente emocionales, y nosotros respondemos a emociones a partir de lo que recordamos o de esa memoria que tenemos, ¿no? El recordar, si digo, que te dijera algo que en tu memoria trajera un recuerdo que de las cosas que más te han, o sea, lo evocas y empieza a haber una estimulación a esa zona y empiezas a molestarte. Y si yo te sigo diciendo, más será tu ira, ¿no?
Entonces, el hipocampo regula, es el que más regula sí, la memoria. La amígdala tiene también ciertas funciones en esto, pero sobre todo, porque es todo un eje que se concentra ahí junto con el sistema límbico. Este sistema límbico que es muy primitivo, muy donde tenemos precisamente áreas de respuestas muy primitivas. Decías el olfato. El olfato de nuestros sentidos es el más primitivo, de todos es el más primitivo y es el único que no pasa por centros de regulación talámica, es decir, que tiene una entrada directa a zonas precisamente hipocámpicas para lo que son la memoria. Entonces, por eso cuando olemos, a todos nos ha pasado que hay un olor que de pronto ¡pah!, tu cerebro parece que explota por dentro con recuerdos, emociones, de un recuerdo de un aroma en particular y de pronto ¡pum! Nos pasa también, como por ejemplo, escuchas una canción, pero con ay sí, y la canción bonita, pero el olfato no tiene filtro, que el tálamo en el caso de nuestro cerebro es lo que los informáticos hoy llamarían un switch, que los switches en informática son estos que lanzan información y dividen, bueno, tú te vas para acá, tú te vas para acá, tú te vas para acá, En el olfato tiene vías directas y entonces ese no tiene filtro, por decirlo de una forma explicada más fácilmente. Entonces es muy primitivo el olfato como sentido, el más primitivo de todos, y te hace que te explote una serie de recuerdos y de cosas y de emociones. Y decías tú que hemos perdido, relativamente sí hemos perdido, pero todavía el olor, por ejemplo, de las hormonas sexuales que expide el hombre y la mujer, todavía son bastante fuertes en esa parte, ¿no? Y que dentro de nuestro proceso de especialización como especie, pues creamos hasta perfumes artificiales y eso cambia también y sin embargo sirve también para, en lugar de tener las plumas de gran colorido como los pavos reales, tenemos perfumes, vestimentas, etcétera, ¿no? Simplemente hemos cambiado, pero oye, el cerebro es tonto, dijera el Choco, es tonto el cerebro. Es poco humilde en muchos aspectos, como está consciente de él mismo, le gusta ese egocentrista. Freud lo dividía, yo no soy psicoanalista porque ya varios van a decir, hombre, ese es psicólogo y ese es freudiano. No soy freudiano, insisto, las neurociencias han recuperado muchas cosas de Freud y lo que Freud llamaba el ello, el yo y el superyo, hoy las neurociencias lo han reivindicado en muchas cosas y permite identificar dónde está ese cerebro primitivo, ese ello, que era la parte más primitiva descrita por Freud así de esa manera, como ello, y la verdad que el cerebro, eso que lo expliqué con ese término tan choco de nosotros, que es tonta la cochinada, como dice la gente, ¿no? El cerebro es tonto en ese aspecto y le gusta sentirse, le gusta verse bien, le gusta, si tiene su equilibrio correcto, ¿no? Cuando no lo tiene, entra la depresión, entra la ansiedad, entra donde él mismo se ve trastornos, bueno, ahí entran los llamados trastornos dismórficos, como por ejemplo la mujer que está delgada y sigue viéndose gorda, y entra en la bulimia, en la anorexia, son trastornos dismórficos, ellas se ven así, realmente el cerebro se está viendo así, y hoy sabemos que son trastornos de neurotransmisores, entonces, tienen que acudir con el psiquiatra. Es el cerebro que te lo ocasiona. Sí, claro. El cerebro es que te ocasiona todo ese tipo de trastornos. Sí. Pero... Claro, ojo, no, ahí el medio ambiente, y aquí varios que nos están viendo de seguro van a decir, oye, pero pues estás dejando el medio ambiente fuera. No lo dejo fuera. Ahí, por ejemplo, un trastorno alimentario, como es, por ejemplo, la anorexia, no necesariamente de origen va a ser de que el cerebro esté mal y que ya fuerza va a ser anoréxica. Si imagínate la chica que están sobre de ella, es que estás gorda, es que estás gorda, es que estás gorda, es que estás gorda, es que estás gorda. O sea, lo está procesando el cerebro y el cerebro dice, oye, estoy mal, o el cuerpo donde me encuentro estoy mal. Empieza a generar precisamente cambios que hacen que la conducta alimentaria, es que hasta la conducta en cómo nos alimentamos y de qué nos alimentamos la regula nuestro cerebro. Entonces dice, no, ¿sabes qué? No comas. O por el caso de las bulimias, devuélvelo. Entonces, claro que el medio ambiente influye. El cerebro va creciendo a partir de los estímulos externos. Ningún niño
va a realizar las cosas que va a realizar si no es estimulado adecuadamente. Oye, pero eso que me dijiste eso que me estás diciendo de que estás gorda, ahí entraríamos en otro, pero tendríamos que salir, ¿no? Hay otras cosas que te quiero preguntar. Eso sería como programación neurolingüística, ¿verdad? Es donde entraría esa parte, ¿verdad? Sí, lo que pasa es de que esta cuestión de llamar programación neurolingüística es un poquito, es un tema complejo. La programación neurolingüística sí, ahí existe cómo podemos programar nuestro cerebro, y hay corrientes del conocimiento psicológico como son las corrientes cognitivo-conductuales, donde, insisto, las conductas se pueden cambiar, modificar. Por ejemplo, la mejor forma de dejar de fumar es acudir a un especialista de la salud mental, psicólogo o psiquiatra, que tenga conocimientos en terapia cognitivo-conductual, porque se profundiza en por qué estás fumando y qué te hizo iniciar fumar. Entonces, para extinguir precisamente una conducta, es todo un proceso, no es tan fácil. Entonces, se puede extinguir precisamente, y ese es el término que se utiliza. Pero entonces, imagínate, si nosotros nos programamos nuestro cerebro de esa manera, el término, lo que pasa es que no quiero entrar a polémica porque eso se ha comercializado y lo utilizan también como una, bueno, es que vas a ser exitoso con programación neurolingüística. Bueno, sí y no. O sea, al final de cuentas hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Entonces tenemos que saber cómo funciona el cerebro y a partir de eso sí crear refuerzos positivos donde esos refuerzos te lleven a mejorar conductas. Te voy a poner ejemplos no tan drásticos como la fumar. Procrastinar, perder el tiempo. Todo lo hacemos decir, ya voy a hacer el programa. Y cuántos a lo mejor, ya no, pones hasta excusas tú solo, ya no, mejor lo voy a dejar. Eso se llama procrastinación. Y la procrastinación tiene un origen precisamente en nuestro cerebro y en cómo nos comportamos. Y existe toda una corriente de cómo cambiar eso de procrastinar. El que a lo mejor de los que nos están viendo, el estudiante que mañana leo. Tienes 2 semanas para el examen. Mañana. Y haces otra cosa. Pasado mañana. Eso se llama procrastinar. Entonces, eso es una conducta que todos los seres humanos luego la tenemos. Eso se puede extinguir, pero es todo un proceso. Lo sé. Eso es un ejemplo de cómo sí puedes programar a tu cerebro. Pero el problema es que si crees que solo diciéndolo, por eso es lo que me hace ruido y que no quiero entrar a tanto de neurolingüística. De decir, soy exitoso, ¿vas a lograrlo? No. O sea, es una forma demasiado sencilla y diluida de lo que es precisamente el conductismo, ¿no? Entonces... Oye, me quiero regresar al famoso hipocampo, porque sí me interesa ver sobre la memoria, sobre todo porque al transcurrir el tiempo uno va perdiendo recuerdos. Es decir, lo que pasa es, bueno, a ver. Ahí sí ilústranos sobre esa parte. Pero es que ahí hay otros temas a considerar. La pérdida de memoria y de otras capacidades que son la cognición, más allá de la memoria, tiene que ver precisamente con patologías muy específicas de tipo degenerativo. Si nosotros hablamos con la antes llamada demencia senil, que ya no se le llama así, no existe ya ese término demencia senil, es Alzheimer. Si tú quieres hablar de una persona que está teniendo problemas así de ese tipo, es Alzheimer. Ya no existe el término demencia senil. Y ahí tendremos que hablar de todo un proceso patológico donde se forman placas específicas en ciertos grupos de neuronas que hacen que ya no exista la comunicación adecuada entre ese grupo de neuronas, porque, insisto, la memoria funciona a partir del término que conocemos como evocar. Evocar. Si yo te pregunto, dime el nombre de la persona de tu primer caso como abogado. A ver, trata de hacer memoria de tu primer caso, de más fuerte a lo mejor. Bueno, vamos a hacerlo hasta más, para que tu evocación sea más, dime el nombre, un nombre nada más, no el nombre completo, el nombre, José, Luis, Pepe, Ramón, ok. Hiciste una evocación. En ese momento se hicieron una cantidad brutal precisamente de conexiones para tú entrar a ese archivito y traer ese nombre que a lo mejor 15 de cuántos años tenías que no te acordabas de ese primer caso tan fuerte. Entonces,
Cuando existen procesos degenerativos de este tipo, que son patologías, que son por producción de sustancias dentro del cerebro, que crean precisamente esas placas que son paredes que hacen que ya no pase correctamente esto, ya no puedes evocar. Son procesos genéticos. El Alzheimer es una enfermedad que tiene un componente hereditario bastante fuerte. Aunque tú puedes ser que en tu familia nunca haya habido Alzheimer y tú lo tengas, y eso se da por algo que llamamos mutaciones de novo, es decir, en ti al momento de que fuiste creciendo, en algún momento el gen se expresó para empezar a formar esta sustancia en particular y que esta sustancia formara esas placas y que ya no tuvieras esto. ¿Y cómo se frena? Entonces, no hay forma. Si lo supiera, yo no estaría aquí, estuviera en Estados Unidos millonario, ganando millones probablemente con una empresa farmacéutica. ¿Qué se puede...? Ahora, ojo, ahí hablé de una sola, que es la Alzheimer. Ahora, el deterioro cognitivo propio de la edad, que sin tener Alzheimer todos podemos estar, ahí sí, ese sí lo podemos refrenar. ¿Cómo? Con ejercicios, lectura, tenemos que oxigenar. Las personas, y he de confesar que soy una de ellas, que somos sedentarias y que no realizamos ejercicio, tenemos mucha mayor propensión a tener estos deterioros, porque no creamos procesos adecuados de oxigenación. Entonces no oxigenamos al cerebro adecuadamente. Digo, en mi defensa yo no hago tanto ejercicio, pero leo grandes cantidades, que eso es algo que también tenemos que hacer. El cerebro se ejercita con lecturas, cálculo matemático, realizar un ejercicio como platicar. Hoy tenemos al cerebro en la sociedad embotado. ¿Por qué embotado? Porque se dedica a las personas a ver programas de televisión únicamente y no ejercita el cerebro. Ver un programa de televisión estimula algunas partes, pero no las más importantes para mantener a punto las capacidades de cognición y reflexión. Entonces, de abstracción. Esto se da, insisto, incluso el estudiar, yo digo, una de las cosas que hago por qué estudiar tantas cosas, trato que mi cerebro se mantenga al 100. Como no hago ejercicio, pero ni de levantar el palito del suelo, ejercito el cerebro de otra manera. Y al final eso es algo que está mal. Tenemos que hacer ejercicio físico. El ser humano está perdiendo grandes capacidades físicas, mentales, intelectuales debido al sedentarismo. Es mortal el sedentarismo, es otro tema que si gustas luego platicamos también, pero en el cerebro hay una gran afección. Entonces, la degeneración propia de la edad, yo te digo, ¿cuántos hemos conocido hombres, mujeres de 90 y dices, oye, qué lúcido, y utilizamos esa palabra, ¿no? Y hasta nos sorprende. Cuando averiguamos la historia de la vida de esa persona, son personas que trabajaron quizás hasta hace un par de años y que salían a echar machete o que salían a buscar leña y se ejercitaban y que eran personas a lo mejor con una baja nivel educativo, que nada más terminaron un par de años de primaria y que sin embargo saben leer y escribir lo básico y que te saben aritmética básica, pero la saben muy bien. Digo, mi mamá es una mujer adulto mayor que ya ahorita incluso ella tiene alguna pérdida a veces ocasional de memoria sobre todo eso, pero hasta hace un par de años ella, por ejemplo, te hacía unos cálculos, y estudió hasta sexto de primaria, mi mamá nada más, pero te hacía unos cálculos mentales que, ay, yo me quedaba así, hasta luego los comprobaba con la calculadora, y sí es cierto, y yo los quería hacer, y porque en nuestro crecimiento nos acostumbramos a utilizar a veces herramientas que ellos no tenían y por eso su cerebro funcionaba mejor en esos aspectos, ¿no? Entonces, sí hay forma eso de ralentizarlo. Ahora, de algunas que son patologías, de esas pérdidas patológicas, otro tipo de demencias son las llamadas demencias vasculares. Las personas que padecen de largo tiempo de hipertensión, por ejemplo, la microvasculatura del cerebro se va viendo cada vez más afectada, se van dando isquemias y van irrigando cada vez en menor medida precisamente áreas del cerebro, y son personas que empiezan a tener cambios en su conducta, se vuelven irascibles, no se acuerdan de ciertas cosas, tienen pérdidas en funciones motrices, se vuelven torpes, y ahí se empieza a ver esto. Insisto, hay toda una clasificación, o sea, te estoy dando nada más ejemplos, pues digo, por el tiempo que tenemos, pero para que veas cómo sí el cerebro se ve afectado hasta por eso. La parte esa de esa memoria de los recuerdos. Bueno, es que la pérdida de los recuerdos es parte de si la evocación
no se está realizando de forma continua, sobre todo para ciertas cuestiones, es más difícil hacerlo cada vez. Algo que vemos en los adultos mayores con ciertos trastornos de la memoria que van de la mano con el trastorno degenerativo, incluso el Alzheimer, sucede que de pronto no se acuerdan qué desayunaron hoy, pero se acuerdan el nombre de su mejor amigo del kinder. Dices tú, ¿y cómo es esto? Porque resulta ser que la forma en que funcionan estos procesos de metabolismo de las neuronas de esa área específica hace que puedan evocar eso, pero que otras áreas u otros centros, porque la memoria tiene subdivisiones. La más común es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la que tú discriminas cosas rápidamente. Es decir, imagínate que te acaban de dar un teléfono y que no lo estás utilizando así súper bien y, ay, ¿cuál era el teléfono que me dijeron? Ay, no me acuerdo. Pero a lo mejor te sabes tu CURP, porque es algo que utilizaste y que lo metiste a tu memoria a largo plazo porque entrenaste a tu cerebro repitiéndolo, haciendo a lo mejor hasta una mnemotecnia para recordar exactamente. Entonces se fue a la área de memoria a largo plazo, que es un área específica con neuronas específicas. Pero la memoria a corto plazo, incluso en la psicometría que utilizamos a veces para estudiar niños y adultos, aunque yo en mi caso particular trabajo principalmente con niños, evaluamos esto. Hago ejercicios donde le digo al niño, a ver, te voy a decir una lista de 10 palabras. Escúchalas bien y me las vas a decir todas las que recuerdes cuando yo termine. Y sí, le digo agua, gato, piña, fresa, así. Y luego le digo, a ver, dime las que te acuerdes. Y tú vas puntuando si me las dijo en orden, vas puntuando omisiones o vas puntuando que meta palabras que no había yo dicho, que se llama, se me acaba de olvidar el término, cuando alguien entra y que no es invitado, me olvidó las palabras, para que veas cómo falla la memoria, ¿no? Pero entonces cuentas las omisiones y cuentas cuántas palabras que no dijiste él metió y que él pensó que tú dijiste. Entonces ahí nosotros podemos medir memoria a corto plazo y a los 20 minutos le dices, ¿te acuerdas de las palabras que te dije hace ratito? A ver, vuélvemelas a repetir. Y con eso mides precisamente esto. Hay una prueba muy específica, el Neuropsy, que se le aplica a los chicos hasta los 16 años, y hacemos ese tipo de ejercicios, ¿no? Lo hacemos también con memoria visual, o sea, le presento caras, y le dices, esta persona se llama fulana, y se lo vuelves a presentar, a ver, ¿cómo es que se llamaba? Identifícame cómo se llamaba esta persona, y ya te tienen que decir. A los 20 minutos se vuelve a hacer, ¿te acuerdas de esta persona? ¿Cómo se llamaba? Y ahí tú mides precisamente cómo está esa parte en niños con trastornos en el neurodesarrollo, que tuvieron, por ejemplo, hipoxias neonatales, asfixias perinatales, etcétera, donde el cerebro llegó poco oxígeno en esos primeros momentos de su nacimiento, hay lesiones. Ese es el extremo, y el otro extremo es en el adulto mayor. El adulto mayor donde ya por la pobre vascularización, en el caso de las demencias vasculares, o en los trastornos específicos como es el Alzheimer, vemos precisamente que también ya no. Y hay otros tipos de pruebas que se le hace a ellos, ¿no? Entonces, el cerebro es medible en todos esos aspectos, más allá de lo que te platicaba hace rato de las imágenes y que sí podemos medir. Eso es medir el hardware. Yo siempre uso esa analogía. Al software lo podemos medir de la manera así. Con la psicometría es una de las principales herramientas para medir el software. Eso metafísico. Dices tú, la memoria, ok, sabemos cuáles son las neuronas y dónde están las neuronas de la memoria. Pero la memoria a nivel metafísico es lo palpable. ¿Cómo lo mides? Bueno, el ejemplo, la psicometría. Y es donde se viene el advenimiento de ese gran matrimonio que es la psicología y las neurociencias, que durante mucho tiempo la psicología, muy probablemente tú lo recordarás, incluso se reían de los psicólogos porque eso no es ni ciencia, la psicología no es ciencia, es chisme. Es agarrar y a ver, ¿y cómo te sientes? Y o sea, no es cierto, o sea, la psicología es toda una ciencia, tiene cosas de dos grandes mundos que son las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Son dos grandes elementos que tienen que conjuntarse, utilizar herramientas de la sociología, por ejemplo, de la antropología. Y quien esté en medio de ellos, de todo eso es el cerebro, incluso de la propia sociología. Oye,
Fíjate que si te pregunto mucho de la memoria, y disculpa que sea insistente, este, ah, eh, pero sí con el tiempo se va perdiendo la memoria, o sea, cuando tú comentabas que se van formando esas barreras, ¿eso es natural, eso? O es, y a lo que voy es, hace rato mencionaste una persona de 80, 90 años que uno dice está lúcida, pero lúcida en ciertas cosas, pero si tú le preguntaras qué Porque hizo, empieza a perder oxigenación en áreas específicas pero y pierde, sí, claro. Pero es que el problema es este, se pierde memoria y se pierde cognición. Bueno, capacidades, ciertas capacidades cognitivas, que engloba a otros procesos. Un ejemplo, una persona te puede, el que tú tengas la capacidad, por ejemplo, si yo te tirara ahorita una pelota y tú la cachas, se llama memoria muscular. Bueno, el término es así usado, pero es inadecuado, porque en realidad el que recuerda no es el músculo, recuerda la corteza motora de a dónde va a poner la fuerza, etc. Así lo recuerda. Una persona adulta mayor va perdiendo ciertas capacidades de cognición, entre ellas precisamente algunas motrices gruesas y finas, porque va degenerándose esta parte del cerebro, es el proceso de envejecimiento natural, y entonces empiezan a caerse, empiezan a ser torpes, la forma en que caminan, y te hablo del adulto mayor típico, sin entrar a patologías ya como las que mencioné hace rato, Alzheimer, o por ejemplo el Parkinson, donde también empieza a haber otro proceso degenerativo, y ahí precisamente hay una falta de coordinación. La persona adulta mayor en promedio, su cerebro empieza a degenerarse y manda señales inadecuadas. Además está degenerándose su músculo. En ellos pasa un proceso que se llama sarcopenia, que es la degeneración de la fibra muscular, que empieza de hecho desde los 50 años, 45, 50 años ya hay una sarcopenia, ya estamos ahí, amigo. Entonces, y al final... yo creo que ya vamos a cortar porque ya empezó a... Ya empezaba en lo personal, ya empezaste a golpear. Pero entonces, al final de cuentas, eso es. Ahora, tu preocupación de la memoria sí, como capacidad insisto, si no hay una patología de fondo, sí es prevenible, sí es mejorable, ya te lo dije, a ejercicio físico, a leer, pero además, y crear, ejemplo, lo que tú estás haciendo aquí. Lo que tú estás haciendo, tú estás ayudando a tu cerebro a precisamente temas que tú no conocías, órale, los apropio. Y agarrar e irte incluso luego más allá, bueno, o sea, es que voy a estudiar, soy abogado, y fíjate que como abogado ser psicólogo me va a servir, ahora me meto a ser psicólogo también, y me vuelvo perito precisamente en psicología penal o criminal, y ya, no, hombre, agarrarás y te vas a forzar a tu cerebro a crear nuevas conexiones para ese nuevo conocimiento que vas a tener, y te vas a ir precisamente a reentrenamiento. Digo, ese ya sería el caso de que tú quisieras llevarlo a ese extremo, y si no, continuar con lecturas. Digo, nosotros en el área de rehabilitación neurocognitiva le decimos a la gente, bueno, se les deja ejercicios, algunos tipos Sudoku, por ejemplo. Mi mamá, ¿sabes qué? Te decía yo que sopa de letras. Mi mamá ya agarra, cuando no está nada que hacer, se pone a hacer sopas de letras, porque ayuda precisamente a una parte de su entrenamiento. Entonces, es todo un proceso. Totalmente prevenible no lo es. Es decir, que yo te dijera, bueno, con esto ya aseguramos que no, claro que no. Hay personas que fueron saludables toda su vida en su alimentación, hacían ejercicio, etcétera, y aún así van a llegar a tener este proceso. Es similar a lo que sucede con el cáncer. En el libro de Patología de Robbins, que es el libro base que llevamos todos los que estudiamos medicina, dice Robbins en su primer capítulo del tema de cáncer, la única forma para asegurarse al 100% no tener cáncer es no nacer. Todos los seres humanos nacimos con genes que potencialmente pueden volverse cancerígenos. Así que, y entonces en el caso del proceso que tú comentas, suena fuerte, pero es similar. O sea, haz ejercicio, tienes mayores posibilidades que tu proceso degenerativo sea menor y que incluso antes de fallecer, digo, por alguna otra causa, te es lúcido. Sin embargo, no lo garantiza. Hay personas, repito, que van a tener todo eso y van a empezar a tener porque tenían historia familiar de algún tipo de enfermedad degenerativa neurológica. Fíjate que el tema es muy vasto.
se quedaron un montón de cosas en el tintero. Hacemos otra parte, mi hermano, yo estoy La verdad más que puesto. sí, la verdad que sí, porque hay cosas que te quería preguntar, pero también este, es de las pocas personas que no he interrumpido, porque me ha parecido muy interesante tu forma de exponer. Yo sabía yo sabía que me atenía, ¿no? Yo sabía a qué me atenía, pero sí vamos a cerrar el día de hoy, vamos a cerrar el día de hoy para así también Claro. interesarlos de que nos vean, de que nos vean la próxima vez, porque vamos a seguir ahondando sobre el cerebro. Hay otras preguntas más que se me quedaron preguntas como la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? La mente también, o sea, aunque la menciona, Hansen la menciona, o sea, menciona todo ese cúmulo, pero también hay otros detalles más también, si se vale, yo le insistí mucho en la memoria, porque como él también comentó, bueno, él es más chamaco, está más chamaco que yo ya estoy más para allá, entonces, pues ya empieza uno a resentir esa parte de la memoria, ¿no? Esa parte de la memoria donde le dicen a uno, y aquí le dicen a uno, pero si ya te lo dije, y uno dice, ¿cuándo? No me lo dijiste. Entonces, ese detalle a mí sí me interesa mucho y espero que tú, ya terminando un poco, espero que tú que nos estás escuchando, puedas tratar de vivir una vida sana. Las recomendaciones que vino que fue insidioso, decirle, dame la solución, y él me dice, pues, nos comentó hasta de un libro que es de cabecera de ellos, de los médicos, lo que estudian medicina, donde le dicen que para no tener cáncer, pues necesita uno no nacer. Entonces, la parte genética influye mucho, hay muchas cosas, pero yo en la parte de la memoria, en la parte importante en mi insistencia es, cuídense mucho, hay que hacer ejercicio, la recomendación que da él, el ejercicio, leer, mantenerse activo, hacer nuevos proyectos, algo que lo mantenga uno vivo. Si bien es cierto, que no me lo comentó él, pero yo sí lo digo, es que hay cosas que se van perdiendo, hay cosas que no recuerda uno porque yo creo que no fueron tan importantes, ¿no? Que desayuné la semana pasada, que comí, que hice, ¿no? Pero hay cosas que sí le quedan a uno en la memoria, que uno va desechando con el tiempo. Pero antes de que yo termine de cerrar, mi hermano, ¿quieres hacer alguna recomendación aquí a quienes nos escucharon hoy? Yo sé que les dejaste un cúmulo de conocimientos, muchas palabras técnicas, lo sé, yo me Traté de usarlas menos. lo entiendo y yo vi que hiciste un gran esfuerzo, pero yo entiendo esa parte porque tengo una prima hermana que también estudió medicina y cada vez que yo llegaba a verlos ahí en la Ciudad de México, empezaban a hablar y todos mis primos y mis tíos, mis tíos que para descanso y una prima también, pero hablaban en terminología médica. O sea, los había metido al rollo que hablaban como algo normal y yo siempre decía, ¿qué significa eso, no? Entonces, yo sé que a veces es complicado, lo pasa uno en la profesión también, trata uno de hacer la parte ligerita, pero hay cosas muy complicadas, ¿no? Muy complicadas como la que tú mencionaste, digo, complicadas, que también hay un detalle, ¿no? Como tú lo dijiste, a mí saber que iba a estar frente a ti, platicando de un tema que yo sé y que tampoco lo comenté, de que en alguna ocasión te pregunté y tú me comentaste, por eso te había dicho, oye, vamos a hablar del cerebro, porque tú me dijiste que estabas estudiando el cerebro, que te parecía muy interesante, y eso ya tiene ¿cuánto? 10 años, ¿sí? Entonces en 10 años dije, y ahora que me dices que sí, y también que has estudiado sobre ello y que debes saber un mundo, y ahorita lo ves. A mí me queda claro, o sea, me queda claro que todavía tu memoria está muy bien, está excelente. Mi esposa no estaría de acuerdo. ¿No estaría de acuerdo? Porque se me olvida luego. Las llaves o cualquier Esa parte bueno, pero hay cosas que sí, ¿verdad? Hay cosas que sí le quedan a uno que está uno claro. Pero bueno, ¿qué le quisieras recomendar a ellos de lo que hemos platicado? Así, alguna recomendación, porque algo que tenemos en estos programas de este canal es que algo se lleve, Claro. que se lleve alguna reflexión. A mí me sirvió mucho porque, y déjame, antes que te diga la palabra, déjame comentarte. Una vez estaba yo participando para un cierto cargo público y un fraterno
no sé si lo conozcas, Homero T. Calderón. Mm. Yo tenía mi currículum y le dije, oye, ¿me puedes ayudar? Sí, dice, sí. Digo, ahí está mi currículum, y se lo di mi currículum. Luego le escribió la nota donde pues le echaba porras y comentaba esa palabra muy choca, ¿no? Pues dice, un hermano vino y me zorrajó su currículum, ¿verdad? Entonces, tú hiciste lo mismo conmigo cuando me zorrajaste ese libro, que está muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Y yo decía, lo tengo que leer porque de ahí Claro. puedo tener una excelente entrevista contigo, pero hay muchas cosas ahí interesantes, ¿eh? Está delicioso, está muy reflexivo y está también muy controvertido, Sí. muy controvertido, o sea, con muchas personas, como dices, van a ser otras pláticas, Claro. otras muchas más pláticas, pero bueno, ¿qué les quiere decir a... Pues mira, yo como médico, mi función primordial es precisamente la salud. ¿Qué les recomiendo? Los principales asesinos de nuestro cerebro son el sedentarismo y la mala alimentación. Y de estas se derivan la obesidad, se deriva enfermedades crónico-degenerativas tan graves como son la diabetes y la hipertensión, que no debemos de tomarlos como moda, sino como dos de las causas principales de muerte, obviamente infartos al miocardio, infartos cerebrales, entre otras. Entonces, queremos tener un cerebro sano, hagamos ejercicio, hagamos deporte y ejercitemos nuestro cerebro de la mejor forma posible. Apaguemos la televisión un rato y cambiémoslo por libros, cambiémoslo hasta la plática con la vecina estimula más que ver un programa de televisión. Ir a platicarse, ir a echarse un cafecito y echarnos ese chismito rico lleno de mosquito, de zancudo y todo eso, es más sana que agarrarse y chutarse toda la serie de Betty la Fea. Entonces, mantengamos a nuestro cerebro sano de esa manera. Ese sería, insisto, como que lo más importante para que mantengamos a nuestro cerebro, esa supercomputadora que tenemos en nosotros, sana. Te agradezco mucho, hermano, de veras, Hansen, que su nombre correcto es Orlando Eduardo Hansen Carrión, un gran doctor, como ya hemos comentado, con muchos conocimientos, ya lo vieron con qué facilidad se desplaya y todo. Te damos agradecidos. Yo sé que mucha gente, ahorita que nos estás viendo, ahora sí que lo van a compartir con las personas, porque es un tema muy interesante. A mí me queda muy claro que también eso del famoso Alzheimer, como lo estabas comentando, que ya no es la demencia senil, que sí es algo complicado. Actualmente hay una mamá de una gran amiga que está padeciendo eso y que es lamentable. Claro. Y que también ella me preguntaba, por eso también parte de mi pregunta, aprovechando la consulta aquí, preguntarle a él de ello, por lo que yo quería llevarle un mensaje a mi amiga para decirle, mira, puede haber esto para tu madre, o puede haber esto para ti por si tu parte genética lo tienes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, gracias, les agradecemos mucho. Quiero hacerle un comentario de una caricatura de dos ratones, que todos los han visto, se llama Pinky y Cerebro, muy alusión a la parte del cerebro. Y algo que siempre inicia la caricatura y le pregunta Pinky a Cerebro, Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Y dice, vamos a conquistar el mundo, le contesta Cerebro. Yo les dejo esta reflexión con esa parte. ¿Qué van a hacer hoy? Pues van a tener que cuidar el cerebro. Hay que cuidarlo con las recomendaciones que nos hace un especialista. Hay que cuidarse. Y yo también es para mí, hay que cuidarme porque necesitamos llegar al final de nuestros días lúcidos. Y algo importante, y yo espero que si hoy han aprendido algo, yo creo que mi hermano Hansen y yo podemos decir que habemos hecho algo bueno para la humanidad. Muchas gracias, los espero el próximo programa y también les comento que no dejen de suscribirse y el dedito, por favor. Gracias. Bendiciones.